Estaríamos entonces en nuestra clase número 8 y en esta le llamamos revisión porque estaríamos iniciando la unidad número 2 que es análisis combinatorio. No le leo, esos son contenidos que están ya dentro del plan de estudio, no son decisiones nuestras como profesores, sino que forman parte del plan de estudio y lo que hacemos es, les decimos, lo que hacemos es una revisión de estos conceptos porque nuestro foco no es la parte procedimental. No significa que lo procedimental no tiene sentido, sí, pero lo más importante son argumentos, la comunicación, la fundamentación. Por eso están pensados en términos de problemas. Y esos argumentos los podemos distinguir en términos de argumentos matemáticos, donde hay conceptos, propiedades y procedimientos, y donde hay económicos, también hay conceptos y propiedades. No hay procedimientos económicos, los procedimientos son netamente matemáticos. Algún procedimiento es tecnológico por el uso del software, pero eso queda anecdótico. Eso no hay que pararlo de vista, porque si no, otra cuestión que a veces uno cree que los argumentos es explico lo que hice con el software y no es la idea de qué hice con el software. Y el foco está en términos de las interpretaciones incluso de lo que está tomando dentro del contexto del problema. Precaución, porque esto es una clase teórica y le llamamos modalidad webinar. Y estas clases teóricas, el espacio que tenemos menos de una hora, la idea es clarificar dudas, ampliar conceptos, no reemplaza el material de estudio, porque si uno pensara que esta es la clase teórica que voy a una instancia presencial, uno diría, me están dando mucha información. Explica todo muy rápido, claro, porque no estamos explicando todo el material. Ustedes tienen un material para ver en la plataforma, donde hay videos también donde uno escucha en audio que les explicamos esto, o este mismo video. Tienen posibilidad de tomar nota, pausarlo, y es más, tienen la posibilidad de no solo preguntar aquí, sino preguntar en un foro de consulta, en una clase práctica. Esa es la noción de webinar. Aquí lo que hacemos en esta hora de trabajo es organizar contenidos básicamente en términos del análisis combinatorio, que es nuestra segunda unidad. 2 clases vamos a destinar a revisar estos conceptos. Esta clase de hoy y la clase siguiente, sería clase 8 y clase 9. Y una de las cosas que queremos aclarar es cuando a veces uno pregunta, análisis combinatorio, ¿y esto que está dando para qué nos sirve? Porque ustedes están haciendo contador público, licenciatura en administración, economía, en comercio internacional, tienen diferentes carreras. ¿En qué otras materias se utiliza este tema más que esta materia aparece en primer año? ¿Y cómo se relaciona esto con actividades que haría al insertarme en el mundo laboral? Hacemos un paneo muy pequeñito de algunas de las aplicaciones, pero por ejemplo, se usa para la estructuración de alternativas. Estas decisiones comerciales o financieras que actúan combinaciones, o sea, se evalúan combinaciones de productos. Y lo marco en negrita porque acá vamos a tener que ser cuidadoso con la palabra combinaciones. Así cuando hablamos y decimos habitualmente, esto es proporcional y muchas veces nos equivocamos, la noción de proporcionalidad porque decimos, bueno, si una variable aumenta y la otra aumenta, son proporcionales. Guarda que para que sean proporcionales como lo estamos pensando, entonces la división entre los valores me debería dar una constante. Y si una aumenta y la otra decrece para que sean proporcionales, el producto me debería dar constante. Acá vamos a ver una noción de qué le llamamos combinaciones en el contexto cotidiano y muy diferente combinaciones dentro de matemática. Casualmente porque poder identificar cuántas configuraciones son posibles, bajo qué restricciones y qué significa distinguir ese orden, permite reconocer cuándo un problema es abordable y cuándo se requiere simplificaciones o supuestos. Vamos a retomar toda esta cuestión de distinguir el órdenes, permite reconocer qué cosa, esto es crucial. Una cuestión también se usa en cuantificación de riesgo. Todo lo que ustedes van a ver dentro de estadística y probabilidad, porque la probabilidad casualmente no surge de una fórmula aislada, sino que requiere de un espacio que uno dice, bueno, ¿cuántos son todos los casos que a mí se me están presentando? Entonces, contextos como seguro, cartera, escenarios de mercados, uno requiere definir cuándo tengo un caso posible, cuándo son un caso favorable en algunos de esos casos. Eso lo vamos
lo van a trabajar en el área de estadística. Otra cuestión de asignación y organización, la formación de equipos. Vamos a ver algunos problemas básicos para que entiendan esa lógica. La distribución de recursos o la programación de actividades casualmente se reducen a optimizar, sino que dependen de cuántas configuraciones cumplen ciertas condiciones que le ponemos al problema, y ahí aparecen técnicas de conteo. Van a ver que no necesariamente requiero saber fórmulas. Y algo que necesito que cuando miremos estos problemas es de que no aparezca la pregunta, pero yo lo puedo hacer por fórmula. Lo que ustedes tienen que lograr es entender diferentes formas de pensar y de resolver una actividad, porque esa es una competencia que va más allá del área de matemática. Estoy en una reunión y que alguien propone una solución, no puede decir, pero no puede ser como yo la estoy pensando. Uno dice, primero escucha, y uno puede decir, ah, está bien, es mucho más simple pensar como la está proponiendo un colega que está presentando una propuesta. Entonces, acá, por eso en los foros de discusión les pedimos que complementen lo que dice un compañero. Es mucho más valioso que yo proponer la respuesta de un problema. Ya está, cumplí, puse la respuesta de un problema. Es más valioso leer cómo lo pensó y decir, también se podría pensar de otra manera. Y acá les queremos mostrar eso. Otra cuestión es del campo del marketing y análisis de datos. La segmentación implica seleccionar atributos y combinarlos. Hay técnicas combinatorias que permiten comprender la cantidad de perfiles posibles, vemos algunas de esas técnicas, y evitar interpretaciones ingenuas cuando el número de combinaciones crece rápidamente. Les vamos a poner problemas que tienen poca cantidad de datos, pero van a ver cómo uno puede equivocarse, y les vamos a poner un problema en particular, cómo me puedo equivocar en los problemas cuando estoy analizando estas combinaciones y me parece que las conté a todas. Otra cuestión es la construcción de códigos y sistemas de identificación. Se usa todo el análisis combinatorio. Casualmente en logística, sistemas de producto o trazabilidad, contar configuraciones posibles bajo restricciones tiene implicancias directas en seguridad, diferenciación y escalabilidad casualmente. Y por último, el análisis combinatorio obliga a explicitar supuestos. Lo pongo en rojo porque todos nuestros problemas se requieren poner los supuestos. Ya los venimos trabajando en las otras áreas, desde cuando veíamos proporcionalidad, cada uno es necesario supuestos. Casualmente sobre independencia, si los distingo o no los distingo, restricciones que se establecen, y hay que dar explicaciones de lo que está aconteciendo. En esas técnicas de conteo, recuerden que lo que hacemos es un resumen del material teórico. Yo puedo tener todo un conjunto de datos y dentro de todo del conjunto lo que yo intento ver es ordenaciones de todos los elementos. Es decir, tengo este conjunto y veo cómo se ordenan. Lo que me va a interesar es si me interesa que se repiten, no se repiten, si los pongo de una forma, pero participan todos los elementos. O si no, de un conjunto mayor, yo tomo un subconjunto y lo que me interesa son diferentes ordenaciones que tienen esos elementos. Un subconjunto tomado de uno mayor. Un equipo de 18 personas, tengo que tomar una comisión de 4. Bueno, lo que veo es cuál es esa comisión de 4. ¿Es un presidente, vice, secretario y un tesorero? ¿O son 4 representantes? Eso es lo que va a interesar y de allí va a venir estas cuestiones que las tenemos que tener en mente. La ordenación de los elementos. Y entonces pienso, cuando yo veo ese problema, si pienso dos elementos, si los pongo en ese conjunto, A y B, por ejemplo, ¿da lo mismo que el B y el A? Si uno dice, no, no da lo mismo, entonces uno dice, me importa el orden. Si era, por ejemplo, para una comisión de presidente y vicepresidente, no era lo mismo AB que BA. En AB, A es el presidente, en BA, B es el presidente. Son distintos. Si es una comisión que representa a la empresa, da lo mismo que sea A y B, B y A, no hay problema. Entonces, por eso decía, no importa el orden, que sería el segundo caso. Y otra cuestión es cuándo puedo repetir los elementos en un conjunto, cuándo es repetible o no es repetible, si me lo permiten o no me lo permiten. Veamos un primer problema. Este problema me dice, una empresa decide evaluar 3 acciones sobre una misma cartera de clientes durante una semana. Las acciones son una campaña digital segmentada, una llamada telefónica personalizada y una oferta promocional con descuento. Se acuerda que cada cliente recibirá exactamente una vez cada acción
y que no se repetirán intervenciones. El equipo de marketing plantea que el orden puede influir en la tasa de conversión, en el costo por adquisición y en la tasa de abandono. Y lo que nos piden es, se solicita elaborar un informe, yo les pongo el informe completo. Dentro de nuestra materia lo vamos a hacer mucho más restringido, pero los informes en el área de ciencia económica tienen esta estructura, donde uno debe modelar el conjunto de estrategias posibles, se justifique qué significa considerar distintas secuencias en ese contexto y se proponga un diseño básico de estudio que permita estimar las métricas de respuesta para cada estrategia. Eso no lo vamos a hacer, pero lo que quiero es ver los problemas donde se insertan estos análisis combinatorios. Vamos a contar cómo puedo, pero no vamos a entrar en detalles de proponga el diseño básico de estudio que permita estimar las métricas de respuesta. Lo van a trabajar en áreas de estadística, cómo puedo hacer estudios al respecto, pero sí voy a tener presente estos conteos. El análisis debe explicitar los supuestos adoptados. Eso es crucial. Tengo que ser precavido, no es cuestión de contar cada uno de estos. ¿Qué supuestos están de fondo? Como así también se espera que se interprete cómo la cantidad de secuencias posibles condiciona la viabilidad del estudio. Eso no lo vamos a hacer. Lo que les pongo es los estudios reales que se hacen en el campo de administración y economía. ¿Y qué decisiones metodológicas podrían tomarse si el tamaño de la cartera o los costos impiden evaluar todas las alternativas? Eso tampoco lo vamos a hacer. Pero para que vean que los problemas en el mundo real de las ciencias económicas no es solamente sacar una cuenta, vienen con mucho más allá. Entonces, hasta una parte lo podemos hacer. Entonces, uno podría empezar el informe, tiene que tener texto, no cuentas. Entonces, uno tiene que pensar que alguien lee. Y uno podría empezar, se considera una cartera de clientes sobre la que se aplicarán 3 acciones comerciales distintas en un periodo breve. Las acciones son campaña digital, llamada telefónica y oferta promocional. Se establece que cada cliente recibirá exactamente, eso es lo del problema, está contado, pero entonces uno vuelve. El supuesto central del modelo es que el orden en que se ejecutan modifica la respuesta del cliente. No es lo mismo campaña, llamada y oferta que llamada, campaña y oferta, y uno dice, bueno, las tengo que contar. Y acá, yo ahora voy a poner por una cuestión didáctica colores y gráficos, pero uno los tiene que explicar. Entonces tendremos que decir, vamos a, por simplicidad, con la letra A, vamos a llamarle a la campaña, a las acciones de campaña digital, con B a la acción de llamada telefónica, con C a la oferta promocional, y tendré que decir, donde sí importa el orden, puesto que iniciar con campaña digital y seguir con llamada telefónica es distinto a empezar con llamada telefónica y campaña digital. Eso es el informe. Recuerden que por las dudas que van a aparecer así preguntas, pero en un parcial, en un examen, una cosa es las participaciones en los foros, donde le pedimos el máximo en el informe. Y cuando estamos en un examen, un parcial, pedimos una cuestión mínima elemental, pero tiene que estar al menos un supuesto. No le pedimos que pongan todos los supuestos, ahora vamos a colocarlos por los supuestos. No, no les pedimos todos, pero al menos que pienses en algunos. ¿Por qué? Pensamos que cuando trabajes en un mundo laboral vas a estar en un equipo con otras personas y al estar en otro equipo alguien se puede haber visto un supuesto, otro se da cuenta de otro, por eso está la riqueza en los foros. Ahí es donde yo puedo colaborar y ver qué supuestos y consideraciones hay que tener presente. En una instancia de examen les pedimos al menos algunas cosas, pero sí la escritura. Otra cuestión, no tiene sentido repetir, que alguien haga una campaña digital y le vuelvo a la misma persona, al mismo lugar, campaña digital de nuevo. Se entiende que son diferentes. Y entonces ahora viene uno a explicar. Bajo estas condiciones, el problema se traduce en determinar cuántas estrategias diferentes pueden diseñarse al ordenar 3 acciones distintas sin repetición y con importancia del orden. Esos son cuestiones del marco teórico nuestro de análisis combinatorio, distintas sin repetición y con importancia del orden. No es que uno en el informe las tiene que marcar con colores. Esto es solo para marcar con ustedes, para contarles estas cosas. Entonces uno puede decir, una primera aproximación consiste en pensar el proceso de decisión paso a paso.
Esa idea puede representarse mediante un esquema de ramificación o de esquema de árbol, en el que cada nivel corresponde a una instancia de decisión. Acá uno lo explica con diferentes palabras. Lo que podemos hacer es un diagrama, un dibujo, yo no voy a leer todo, sería algo así, donde el primero sería A, luego puede ser que siga B o C, y de si sigo con B, continúa con C, si hacía, colocaba C, me daba B, y entonces esto es la forma de convencer a alguien que la estrategia que estoy usando me sirve, ¿no? Entonces uno puede decir, así podemos hacer este diagrama y puedo presentar estos diagramas, y uno puede decir, básicamente son estas las diferentes formas, hacer ABC, ACB, BAC, recuerden que eran cada una de las diferentes campañas, era. Y entonces uno dice, tengo 6 maneras o 6 formas distintas de presentar estas campañas, donde si no importa el orden, no se deben estar repitiendo. ¿Es la única forma? No. También podríamos pensarlo de la siguiente manera, y acá está. ¿Pero está mal que lo hice de la otra forma? No, pero lo que está bueno es que entiendas formas diferentes de pensar, porque eso es una competencia que ustedes tienen que desarrollar en un mundo laboral. Tengo que entender el razonamiento de otra persona. No decir, es que era más fácil como yo lo pensé. No, yo también lo puedo pensar así. Alguien puede decir, lo pensé distinto. ¿Cómo lo puedo pensar? Puedo pensar así, para la primera intervención, yo estoy leyendo acá, pero es el esquema que uno coloca, va a estar en el informe. Para la primera son 3 posibilidades que tengo. Y como no se pueden repetir, entonces uno puede decir, para la segunda me van a quedar 2 posibilidades. Y para la tercera me queda una sola. Bueno, tengo 6 posibilidades. Son formas de conteo que también, y uno tiene que explicarla, no es la cuenta. 3 por 2 por 1 me da igual a 6. ¿Cómo convenzo con mi discurso que efectivamente, y acá porque eran 3? Imagínense, uno decía, si son 20 acciones. ¿Cómo saco la cuenta con 20 acciones y no la cuenta si, bueno, multiplicar 20 por 19 por 18, ese número enorme es, ¿cómo garantizo que las tengo a todas? Hay veces uno puede decir, pongo un ejemplo, ¿qué pasaría si tengo una menor cantidad? Porque debo convencer a quien está leyendo. Cuando hago un informe, mi intención es convenzo al lector. Y acá debo ser cuidadoso de que no es solamente que conté, no me tengo que olvidar que les pedimos fundamentos matemáticos, económicos. Entonces tendré que decir, este número, la forma de contar 3 por 2 por 1, recibe el nombre de permutaciones en matemática. Es una forma de conteo y entonces uno escribe. El procedimiento anterior se formaliza reconociendo que se trata de ordenar 3 elementos distinguibles sin repetición. En términos matemáticos se trata de una permutación, donde el número de ordenamientos posibles queda dado por el factorial de la cantidad de elementos considerados. Esto es importante ponerlo sí, son los fundamentos matemáticos, porque los tengo que incorporar. Y entonces uno sigue este resultado, no se interpreta como un cálculo aislado, se supone que las condiciones de aplicación de cada acción se mantienen constantes, que las diferencias observadas pueden atribuirse a la secuencia elegida, la interpretación de los resultados requiere integrar las métricas, entonces uno pone todos los supuestos. ¿Podría empezar con los supuestos? Sí, puedo empezar con los supuestos, los pongo hacia el final, ahí el camino es propio de cada uno, por ejemplo. Entonces, recuperamos como aspecto teórico la noción de permutaciones, como para llevarnos la idea, todos los elementos intervienen, no se repiten los elementos, y la lógica de permutaciones de m elementos, n, la letra que yo vaya a colocar, estoy pensando que m es un número natural mayor a 1, entonces, ¿qué multiplico por cada uno de ellos hasta 1 inclusive? Por eso uno lo lee factorial de m. No tiene sentido en un informe que yo ponga la parte teórica desmembrada. Permutación es esto y pongo la definición. Supuesto, le pongo títulos. No. Es un informe. Debo ser capaz de articular. Esta expresión de permutaciones factorial estaba incorporada en el informe que yo les leí. Así que cuidado que poner esto así, solo así tipo resumen, no forma parte de un informe de lo que les pedimos a ustedes. Pasemos a otro problema.
Este problema me dice, una empresa del sector financiero viene sosteniendo un crecimiento en sus ventas durante el último semestre, con ingresos que superan los 3 millones de dólares y una planta de 42 empleados distribuidos en distintas áreas. En el sector de planificación estratégica trabajan 7 personas y en paralelo la gerencia viene analizando indicadores de ausentismo y rotación del personal para reorganizar el equipo de trabajo. En ese marco, se decidió convocar a una reunión de trabajo con 4 integrantes del sector para discutir posibles ajustes de la asignación de tareas. La reunión se realizará en una mesa circular de la sala del directorio, donde se asume que la ubicación relativa de los participantes influye en la dinámica del intercambio, debido a las relaciones jerárquicas y a los roles que cada uno ocupa dentro del equipo. Me preguntan, con el fin de anticipar posibles configuraciones de interacción, interesa analizar cuántas disposiciones distintas pueden generarse al ubicar a estas 4 personas alrededor de la mesa y podría ser elabore un informe, fundamente la respuesta. Van a ver que de ahora en más, los problemas que les vamos a proponer no es el clásico problema escolar que todos los datos se usan. Si yo miro de este problema, lo que básicamente me están preguntando es cómo se pueden sentar 4 personas alrededor de la mesa. Que 3 millones, que la planta tenía 42 empleados, que hay 7 que están... Tengo que ser capaz de leer. No es, ¿y ahora qué hago con eso? No. Van a ver que todos los problemas que le vienen en los siguientes prácticos tengo que decidir qué me están pidiendo. Y básicamente me están preguntando esto, ¿de cuántas formas diferentes pueden sentarse 4 personas alrededor de una mesa circular para realizar una reunión de trabajo? Y acá tengo que hacer un montón de supuestos. No es tan simple el problema, pero esto lo saco con una cuenta. No interesa la cuenta que uno termina diciendo cuánto. Había 24 formas, 6 formas, ¿cuántas? No, no importa. Lo que importa es cómo uno es capaz de convencer a otro del razonamiento que hizo. Puedo hacer esquemas y decir, a ver, están en una mesa, por ejemplo. Ahí yo lo puse en colores. Podría haber puesto A, B, C, D, letras, eso, 1, 2, 3, 4. Eso es criterio de cada uno. Yo no podría decir, ¿estos están distintos? ¿Lo puedo contar? ¿Es una ordenación diferente? Uno dice, sí, una ordenación diferente. Ah, perdón, a ver, veamos qué le llamamos ordenación diferente. Si veo en la de la izquierda, el violeta con el rojo están enfrentados. Acá están enfrentados. El naranja con el verde, acá están enfrentados. Básicamente lo único que hicimos es los cambiamos de silla, los rotamos así, los rotamos 90 grados. Si es que las sillas están puestas así. Ahora tendría que decir, y es otra orientación si el naranja está un poquito más cerca, como están acá en la mesa. Acá están 4 y no es ninguno, en la imagen de fondo, no es ninguna de las que están acá abajo. Acá abajo están todos enfrentados, acá no, están todos puestos más de un solo lado. ¿Eso va a importar? ¿Influye o no influye? ¿Cómo los voy a contar? Porque si ahora miro, ¿de cuántas formas podrían rotar, ir cambiando de silla? Y si los rotamos, son 4 formas que están ahí. Y uno dice, ¿son distintas las formas de sentarse? No. Ahí tengo que definir qué entiendo por estar distinto. Tengo siempre a la misma persona al frente, pero ahora con qué otros supuestos, que no tengo elementos distractores. No es lo mismo que yo esté sentado y que al frente de la persona y que detrás de la persona exista una pantalla de televisión o una pared en blanco o una ventana o otro grupo de personas trabajando. Entonces, esas cosas sí influyen en las decisiones de una reunión. Entonces, eso lo tengo que decir. Yo voy a contar dónde los voy a pensar que no influyen esos aspectos y entonces tendré que agarrar y empezar a decir así. Se modera la situación considerando que la mesa es circular y que no existen posiciones absolutas asociadas a un lugar fijo, como podría ser una cabecera. Esto implica que 2 disposiciones que solo difieren por una rotación, ahí explico, las voy a contar de la misma manera. Esto es lo que estoy pensando, no lo que estoy escribiendo en el informe. Se asume que las 4 personas son distinguibles entre sí, no tengo hermanos gemelos, grupos, cuatrillizos que están... Uno dice, ay, ¿cómo voy a pensar? Es que no me aclararon nada. Son hasta supuestos que lo tengo que estar colocando, de decir, son distinguibles, no son intercambiables, porque si tengo 4 personas que están con... Voy a pensar, uno dice, ¿cómo no van a ser distinguibles? Bueno, lo pongo en determinados países, se sientan 4 personas que tienen
Burka puesto del mismo color a oscuro, los cuatro. Qué difícil distinguir quién es quién de cada uno si no les veo rostros, están todas vestidas exactamente igual. Entonces uno dice, en otros contextos eso implica tener presente. No incorpora efectos asociados al entorno físico inmediato, como la cercanía a una ventana, una puerta, una pantalla. Entonces uno va colocando y va siguiendo diciendo lo supuesto, ¿no? Se interprete que el interés de la organización radica en las relaciones de interacción entre los participantes, que no tengo participantes ni siquiera que están peleados entre sí, que no quiero porque estoy pensando todo en armonía. Se supone que no existe una jerarquía espacial asociada a los lugares de la mesa, en el sentido que uno sabe que siempre en las reuniones quien ocupa el lugar, cuando yo abro la puerta y lo encuentro enfrente, ese es el que lidera, no existe esto, y esto continuaría una larga lista. Así debería ponerlo, así, en el informe, definitivamente no. El informe no puede estar armado así. El informe tiene que ser texto. Se analiza la organización, una reunión de trabajo, el problema no se reduce, o sea, voy contando. Para construir el modelo se adopta como supuesto que la mesa es circular y no presenta posiciones privilegiadas. En consecuencia, las configuraciones que se obtienen mediante una rotación y uno va contando. Asimismo, se considera que las cuatro personas son distinguibles entre sí. O sea, tiene que ser un texto articulado, no un itemizado como podría dar inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, recién así, estos son los informes que les pedimos, estas son las participaciones en los foros, y cuando ustedes pueden decirle a otro compañero, no, te quedó muy itemizado, no, los supuestos no pueden quedar todos juntos, separados, se tienen que articular con el discurso. Entonces ahora lo que uno dice, bueno, ¿cómo lo pienso el problema? Ahora viene la parte matemática, no le voy a quitar crédito a la cuestión procedimental, pero debo ponerme en el posicionamiento que debo convencer al lector de que conté adecuadamente. Entonces uno puede decir, formas diferentes, y acá falta mucho texto. No sé si a alguien lo convenzo. Digo así, permuto 4 como cambio de lugar 4 y lo divido por 4 porque son las rotaciones que tienen dentro de la mesa. Y si saco esa cuenta, permutaciones de 4 es 4 por 3 por 2, lo divido por 4, eso me da 6. Qué difícil entenderlo eso para alguien que me quedó solo por una fórmula. Si alguien sabe de matemática, sabe que está bien, pero para alguien que no sabe de matemática, no lo voy a convencer tan rápido de esa forma. A lo mejor tendré que decir, esto también es equivalente a acá, por ejemplo, es lo mismo dejar a una persona fija y que cambien en lugar las otras tres, por ejemplo. Y si yo hago que una persona quede fija y cambia el lugar de las tres, sencillamente el problema se reduce a calcular una permutación de tres. Uno dice, no sé si eso lo entiendo tan rápido. Y estas son las cosas que les pedimos a ustedes que colaboren en los foros, de tratar de entender cómo pensó un compañero y si es claro el modo que está fundamentando, explicando su propuesta. No es cuestión de poner una fórmula nada más. Esto es como para que se lleven ese detalle. Vamos a otro problema, por ejemplo, porque la idea acá no es resolver el problema como se resuelve, porque eso está en las clases prácticas. Recuerden que acá lo que hacemos es formas de pensar, organizar lo que está en el módulo teórico, porque a lo mejor yo leo el módulo teórico y lo que me quedo es cómo se saca una cuenta. Y el foco nuestro no es cómo se saca una cuenta, sino es cómo se analizan datos e informaciones y cómo se fundamenta casualmente. Nos dice, una empresa de servicios profesionales prepara una ronda inicial de reuniones con clientes institucionales para presentar una nueva línea de asesoramiento financiero. El área comercial cuenta con una lista de 6 clientes priorizados, pero por disponibilidad del equipo solo podrá concretar 3 reuniones durante la primera semana. La gerencia solicita una propuesta sobre las posibles agendas de trabajo, considerando que cada reunión ocupa una franja distinta y que las decisiones posteriores dependerán de cómo se organice esa primera ronda. Si lo miro, es decir, tengo 6 clientes, tengo que llamarlos a 3 en reunión. La pregunta es, me está diciendo que el modo en que organizo esa agenda influye. Tengo que elegir 3 de ese grupo de 6. Y ahora tendré que preguntar, ¿es importante? ¿Da lo mismo a quién llamé primero, en segundo, en tercer lugar? Esas son las cosas que debo pensar que no son tan simples de traer un problema. Elaborar un informe fundamentado en el que se modele la situación, se determine la cantidad de agendas posibles,
No es, bueno, son dos, los tres primeros y los tres segundos. Esas no son la cantidad de agendas posibles, sino es cómo elijo de los seis, elijo a los tres. Y acá tendré que decir, esto muchas veces en los problemas no les vamos a poner para no recargar el problema, pero es la respuesta debe incluir una interpretación del resultado en términos de planificación comercial, explicitar los supuestos adoptados para que el conteo realizado sea válido. La mayoría de los problemas solo les pedimos un informe fundamentado. Ese informe fundamentado está de fondo los supuestos que ustedes tienen dentro de ese conteo. Entonces uno podría empezar algo así. Se analiza la organización, este sería el informe, en la que se les seleccionan 3 reuniones a partir de una cartera de 6 clientes. El problema, casualmente, este dibujito está a propósito, es decir, los clientes son A, B, C, D, E, F, por ejemplo. El problema no se limita a identificar qué clientes serán considerados, sino que involucra la construcción de una secuencia de contacto en la que cada posición de la agenda corresponde a una instancia diferenciada. ¿Importa el orden, por ejemplo, y llamar a la ABC no es lo mismo que llamar al CBA, a quién llamé primero, quién no, eso importa, y obviamente que no se repiten, no tiene sentido, llamo a la, lo vuelvo a llamar a la, lo vuelvo a no, 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 no se van a repetir, esas cosas las tendré que contar. Y entonces en el informe puedo hacer algo así, tengo 6 clientes, entonces uno puede decir, acá yo voy a contar en símbolos a lo que está puesto en texto. Si yo miro, tengo ¿cuántas posibilidades tengo para que llame al primero de una cartera que era de 6 clientes? Tengo 6 posibilidades. Como no se repiten, tengo 5 posibilidades para el segundo. Como no se repiten, me quedan 4 posibilidades para el tercero. Y solamente hago un principio de conteo, contar solamente 3, porque debo elegir 3, y eso me da 120 y lo tendré que explicar y uno puede decir, esto tiene un nombre en matemática, son permutaciones distinguibles o permutaciones de m tomadas en n, o también es el nombre que le vamos a dar dentro del módulo. Nosotros no le vamos a llamar permutaciones distinguibles o permutaciones de m tomadas en n, como pueden encontrar en Internet, hasta con inteligencia artificial, sino que le vamos a llamar variaciones de m elementos tomados en n, donde sí me está interesando el orden que están allí. También esto se aplica en el principio multiplicativo, casualmente, y uno lo explica. El resultado, acá la 120, y entonces va colocando el informe. Estos son variaciones sin repetición, se deben tomar n elementos de m y uno lo va explicando en el informe. Básicamente uno puede poner, son de m tomadas en n, son subgrupos de un grupo mayor, 6 en este caso, o sea, en el informe va de esa manera, donde importa el orden de esos elementos y tomo un subgrupo menor, 3 en este caso, por ejemplo, no se repiten los elementos, son propiedades que uno va a colocar dentro del informe. Cuidado que si uno pone esto, nada más y uno dice, pero yo vi que la respuesta era 120, es porque te viste solamente el número. Esto en un informe me quedaría así arameo avanzado para alguien. ¿Cómo salió? No, pero si daba 120. No, la idea es cómo convenzo a alguien que del grupo de 6 clientes, la agenda que yo voy a sacar de elegirlo de 3 son 120 de allí, de ese grupo. Ya vamos a ver ahora si este problema, como lo estoy pensando, está bien o no está bien, ¿eh? Casualmente lo hago con esa intención de decir, yo lo saqué la cuenta de esa forma, y es más, este 6 por 5 por 4 era el principio multiplicativo. Yo voy a poner otro problema parecido. Recuerden no creerme todo lo que yo estoy diciendo. Para decir, ¿está bien como yo lo pensé? Ahora voy a poner uno parecido y lo voy a resolver parecido. Y uno diría, y entonces este de acá, acá era, importaba el orden, ¿qué va a pasar en otro problema? Bueno, entonces uno podría continuar y así sigue el informe. Tiene que tener texto, no lo vamos a leer acá. La idea es que tiene que tener texto con explicaciones de por medio. Vamos con otro problema, porque ahora la otra idea es decir dónde se usan estas cuestiones
En algún momento se usaban tarjetas de coordenadas, por ejemplo, entonces uno decía, bueno, tengo de ese conjunto, por ejemplo, y puedo elegir una coordenada de tomar de una tarjeta. Entonces uno podría decir, acá sí importa el orden, por ejemplo, no se pueden repetir elementos, no puedo elegir el G3 con el G3, tiene que ser el G con una fila, ¿cómo lo puedo hacer? Tengo formas de contar, entonces uno podría decir, bueno, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo 81 posibilidades acá, contra 80, saco la cuenta, tengo 6.480 códigos de manera diferente que podría colocar. ¿Lo puedo poner en fórmulas? Sí, pero acá precaución, porque acá están qué entiendo, interpretar dentro de la fórmula. ¿Qué era? Porque si pongo de la fórmula, al finalizar me quedó el 81 por 80. Bueno, ¿cómo lo interpreto que me queda una multiplicación de dos elementos? Tengo que explicar esas cuestiones. Pasemos a este problema. Dice, una empresa inicia una revisión con sus procedimientos internos de facturación y cobranzas. Para esa primera etapa necesita conformar una comisión de trabajo integrada por 3 personas del área administrativa. La gerencia cuenta con 6 empleados disponibles, todos con experiencia suficiente para participar, pero no puede afectar a más de 3 miembros al mismo tiempo sin alterar el funcionamiento habitual del sector. Elaborar un informe en el que se modele la situación, se determine cuántas comisiones distintas pueden formarse y se interprete el resultado en términos de organización del tratamiento administrativo. Uno dice, ya lo hice el problema. A ver por qué. O no. Porque hace un rato era una cartera de 6 clientes y teníamos que elegir 3 clientes. Los llamábamos a reunión. Acá me dice que son 6 empleados, que podrían ser los que están ahí en la imagen, y tengo que formar una comisión de 3. ¿Y no sería lo mismo? Siempre va a estar de fondo esto que no se los ponemos, que la respuesta debe explicitar los supuestos adoptados para que el conteo realizado sea válido y analizar qué aspectos de la situación resultan relevantes para decidir si dos comisiones deben considerarse iguales o diferentes, que es lo que otra, ¿cómo, qué pasaba si yo elegía de la agenda de clientes del problema anterior? ABC y ahora CBA, ¿eran agendas diferentes? Sí, en ese caso era, ¿qué pasaría ahora si yo tengo las 6 personas? Entonces puedo empezar. Se modera la situación suponiendo que los 6 administrativos pueden integrarse en cualquier equipo sin restricciones personales o profesionales. O sea, no tengo gente que está peleada, gente que dice, tengo un conflicto, a mí no me vayan a poner con tal persona, incompatibilidades en jerarquías, no puedo, así que eso lo tengo que estar pensando. Se considera que todos los integrantes tienen condiciones equivalentes para participar, no es que uno diría, y sería preferible que se encuentre Sofía, que se encuentre Guido. Yo nombro a mis profes ahí como para no nombrar a ustedes ahí en los nombres. Se interpreta que el interés está en conformar grupos de trabajo y no en asignar roles dentro de ellos. ¿Eso qué significa? No van a tener jerarquía. Elijo 3, pero no es que, bueno, de los 3 uno va a ser el que va a liderar a los otros 2 y los otros 2 tienen papeles secundarios. No, acá es los 3 están por iguales, y uno puede seguir con muchos supuestos. ¿Todos se los pedimos? No, en un examen no, pero algunos que los pienses, sí. En un foro ustedes tienen para complementar mucho lo que pone un compañero. Por eso es importante que se metan en los foros para complementar información y aprendan a leer y seguir razonamientos de otros. Se asume que cada persona puede ser seleccionada a lo sumo una sola vez y esto sigue una larga lista, ¿eh? Que se seleccionen exactamente 3 personas, que se interprete que el orden en que se menciona o eligen las personas no tiene relevancia, a diferencia de hace un rato que decíamos que sí, que la agenda de cómo citábamos a los clientes no era lo mismo citar al cliente A primero en el día que citarlo a la agenda del medio o citarlo al final. Acá uno dice, acá no importa, son 3 que voy a elegir. Se supone que la totalidad de los 6 administrativos está disponible para ser considerada en esa selección. Se adopta como criterio que 2 equipos son diferentes si se puede distinguir al menos en uno de los integrantes, no en rotaciones entre ellos y la lista continuaría. Así se pone en un informe, esto así detallado, ítems, definitivamente no.
Debe ser un texto argumentativo, no hace falta ponerlo todos juntos, sino que uno puede ir colocando para que no quede tanto teórico. Esa es la estrategia de cada uno. Por eso es la importancia de leerse ustedes cuando se ven en lo que está colocando y no es yo te pongo la solución mía y ustedes miren si es lo mismo que puso mi compañero. No, ustedes tienen que aprender a decir, es lo mismo, sí, es lo mismo, pero lo dijo de manera diferente. Él puso los supuestos al final, yo pongo al principio, pero este supuesto no sé si lo estamos viendo de la misma manera. Ahí tienen lugares para refutar o complementar la información. Entonces tengo tres administrativos, no importa el orden, en este caso A, B, C y C, B, A es lo mismo, porque son un grupito de tres, del grupito de seis, o sea, de los seis hay que elegir tres administrativos, obviamente que no se van a repetir, y uno podría decir, la cuenta es así, para el primer lugar son 6 por 5 por 4 y entonces son 120, igual que los que teníamos recién. Y uno dice, ¿y si hubiese sido tres puestos jerárquicos? ¿Qué sería tres puestos jerárquicos? Donde el primero es presidente, el otro es vice y el otro es un secretario, sacaríamos la misma cuenta. Algo estoy haciendo mal. No puede ser, entonces, que acá, si yo saqué la cuenta 120 y puestos jerárquicos, saco la misma cuenta, algo no estoy considerando. Y entonces uno dice, a ver, no me importa el orden. ¿Qué sería no importa el orden? Que A, B, C, B, A, C, C, A, B, A, C, son todos los mismos, es el mismo grupo, porque ya habíamos puesto un supuesto que dos grupos son distintos si tienen un integrante diferente. Y acá uno dice, estos son, bueno, entonces, cada vez que yo elijo tres, acá dentro en los 120 están contados el modo en que permutan entre ellos, el modo en que cambiando me dan ordenaciones diferentes. Ese sería un criterio para explicar, el único no. Entonces uno diría, claro, estos seis son como permutan tres elementos, así que lo que puedo hacer es la cuenta de las variaciones que teníamos, pero las divido por las permutaciones, con toda la explicación de por medio. ¿Por qué me quedo con 20? De allí no es solo por fórmula me dio, no, tengo que dar los fundamentos. Tendré que decir, de este grupo que está acá, en realidad lo que estoy teniendo son seis grupos adentro, donde acá adentro están permutando esos elementos. Y cada uno de ellos acá hay, entonces hay 20, lo puedo explicar con diagramas de esa forma. Matemáticamente, esos son combinaciones. Pero acá debo ser cuidadoso con la palabra en matemática de combinaciones y la palabra del sentido común. Una combinación de 6 tomado en 3 son las variaciones de 6 tomado en 3 dividido en las permutaciones, si fueran fórmulas. No nos interesa que las fórmulas las aprendan de memoria. Lo que aprenden es qué está midiendo. Las combinaciones tengo de un grupo mayor, tomo un grupo menor donde no importa el orden. Por eso son las variaciones. ¿Qué son las variaciones? Del grupo mayor tomo un grupo menor donde sí me importa el orden y lo divido por el modo en que permutan los elementos que están allí. Eso forma parte de los fundamentos matemáticos que uno coloca dentro de las explicaciones. Pero miren las palabras que uno usa dentro de combinación. Entonces, no me importa el orden de los elementos. Son subgrupos de un grupo mayor, no se repiten los elementos y esto es la fórmula general que uno puede llegar a colocar y uno, por sacar los nombres, eso recibe el nombre de número combinatorio en matemática, lo van a retomar dentro de las estadísticas, por ejemplo. Pero miren las palabras. Si yo miro en el lenguaje común, me aparecen expresiones de tipo combinato frutas y vegetales. No todas las frutas pueden combinarse entre sí para hacer un jugo. Y acá no importa el orden, se parece. Entonces es homólogo a la noción de que estamos usando de combinación en matemática. Entonces, si yo quiero hacer de un grupo de 6 frutas, hacer jugo con 3 de ellas, si uno dice cuántas combinaciones diferentes puedo hacer, tendría que sacar la cuenta de, como hice recién, que era de 6 administrativos, elijo 3 para un grupo. Pero sin embargo, también aparece esto.
La combinación de la cerradura es este número. Ah, pero acá sí importa el orden. 2731 no es lo mismo que 1372. Acá entonces la palabra combinación está usada en el lenguaje coloquial, pero tiene la connotación de las variaciones dentro de matemática. Y hay que ser cuidadoso, precaución en eso. Entonces, si el orden no importa, es una combinación. Pero si el orden sí importa, o es una permutación o es una variación. Depende si intervienen todos los elementos o intervienen un subgrupo de un conjunto más grande. Recuerden que esto es lo que yo les decía, qué rápido que me está explicando todo. No es que estoy explicando, esto está en el módulo, solo que es recuperamos las ideas principales porque sabemos que cuando miras se quedan con las fórmulas. Y no es la idea de quedarse con las fórmulas, sino es comprender lo que está de fondo, los cuidados de por medio. Vamos con un problema y nos dice, una empresa del sector de servicios financieros con sede en una ciudad intermedia viene atravesando un proceso de revisión de sus prácticas de gestión a partir de una caída en los indicadores de eficiencia operativa observados en el último año. En el periodo más reciente, la firma registró unos ingresos de 1,8 millones de dólares y detectó un incremento en los tiempos de respuesta administrativa, lo que motivó la necesidad de reorganizar ciertos circuitos internos. La estructura cuenta con 36 empleados en el área administrativa, distribuidos en distintas secciones vinculadas a facturación, atención a proveedores y control de gestión, con distintos niveles de experiencia y antigüedad. En este contexto, la empresa, yo pongo a propósito ahora en negritas y en colores cosas que nos van a servir, porque lo que me dijeron hasta ahora es, si lo vamos al caso, es contexto. En este contexto, la empresa debe conformar un comité de trabajo encargado de revisar los procesos de gestión. La integración del comité requiere la participación de 5 personas, procurando una representación equilibrada entre distintos perfiles del área. En la nómina disponible hay 12 empleados varones y 8 empleadas mujeres que pueden ser consideradas para esta función, algunas de las cuales participaron recientemente en capacitaciones sobre mejora de procesos y uso de herramientas digitales. La gerencia solicita un informe en el que se modele la situación, se determine cuántas conformaciones distintas del comité pueden establecerse y se interprete el resultado en términos de la organización. Acá me dieron pocos datos. Solo me dice que debo elegir 5 y solo me dice procurando una representación equilibrada en distintos perfiles. No tengo los perfiles. ¿Qué son los perfiles? Se supone que de un determinado perfil, no sé si hay 2 perfiles, 3 perfiles, entonces uno puede hacer un supuesto. Voy a tomar con un recorte, es que el perfil solo sea una cuestión de género visual de cómo está puesto acá. Hay 12 empleados varones, 8 empleadas mujeres. De un grupo, si miro, son 20. Hay que tomar 5 que sean representativos. Si miro, entonces diré, si ese es el criterio, y tendré que fundamentarlo, si ese es el perfil, que no necesariamente dentro de una empresa el perfil del área hace referencia a cuestiones de género, como hay empleados varones, 12 sobre 20 es el 60%, entonces deberían ser 3, y tendría que fundamentar, 3 deberían ser varones y 2 deberían ser mujeres. O si no miro esto, entonces ahí tengo que fundamentar y ahí viene mucho, y esos son problemas mucho más reales. Entonces, básicamente uno podría decir, yo llevo a esto el problema, pero es mi interpretación. Un comité de 3 hombres y 2 mujeres, de los cuales se seleccionan un grupo de 12 y otro de 8. Básicamente lo reduzco así. Esos son los datos que me interesan. Entonces uno dice, bueno, empiezo con todos los supuestos. El conjunto de personas está previamente dividido en 2 grupos, distinguible, uno conformado por varones y otros mujeres, y seguimos con los supuestos. No los vamos a leer, sino la idea es que vean que hay muchos supuestos, ¿no? Se interpreta, se considera que cada persona puede ser seleccionada a lo sumo una vez, y uno continúa. Se fija el tamaño en 5 integrantes, con una composición específica. Acá tengo que explicar ese supuesto, por qué pongo 3 y 2, cuál fue el criterio que yo tomé para 3 y 2. Se asume que la totalidad de las 12 personas, los 8, están disponibles para ser seleccionadas, que alguno diga, sí, yo estoy, no, pero yo no quiero formar parte de eso, a mí me sacan, no tengo enemistades ahí entre el resto, y ahí seguíamos, y eso sería una larga lista.
¿Así se pone? No, en el informe no. Tiene que ser narrado, no puede quedar todo teórico, tiene que estar narrado dentro de, colocando, impregnando con los números del problema. Entonces ahora viene sí la resolución. Yo me voy a quedar en una cuestión más mecánica. Entonces, del grupo de hombres tenía un grupo de 12 que hay que elegir 3. No importa el orden en este caso, entonces yo ya sé cuál era los que no importaban el orden, puedo apelar, pero tendría que explicar, y puedo decir, guarda que si lo pongo así con fórmula, entonces es combinaciones, tendría que dar más marco teórico de fondo. Decir por qué, o si no apelar a un principio multiplicativo, como son 12, no me importa el orden, para la primera selección son 12 personas, luego hay 11, hay 10, me dan 220. Para el caso de mujeres eran de un grupo de 8 hay que elegir 2. Son combinaciones de 8 multiplicadas por 2. Y ahora uno dice, pero ¿cuál es el número de formas diferentes de seleccionar el comité? Y la multiplicación. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué puedo multiplicar 220 con 28? Son 6.160 formas diferentes que podría formar este comité donde no me está importando el orden. Y acá podría hacer explicaciones. Vamos a tomar un caso más chico. Vale también para mis fundamentos. Como son números grandes, 12, algo, tomemos casos más chicos, como para entenderlos. Por ejemplo, si fuesen 2 hombres de un grupo de 3, 2 mujeres de un grupo de 3, porque eso me permite convencer a alguien. Si saco la cuenta, entonces uno diría, ¿qué pasaría? ¿Cómo elijo grupitos de acá, de 2, de este grupito de 3? Puedo hacer esquemas. ¿Y qué pasaría con las mujeres? La cuenta me da 3, pero también puede ser que son 3 y puedo hacer esquemas. ¿Cómo se pueden conformar los grupos de acá? Y, por ejemplo, este grupo con este sería ese comité. O este grupo con este otro forma este otro. O este con este forma este otro. Este con este forma ese y así sigo y lo voy explicando. Entonces uno dice, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar la cantidad, el conteo que había hecho de las formas que seleccionaba a los hombres con las formas que seleccionaban las mujeres y saco la cuenta, que no era 3 y 3. Acá me da justo 9, pero uno convence a alguien de que se multiplicaban cada uno de estos subgrupos como los estábamos seleccionando. Entonces, como resumen, si me importa el orden de los elementos de un conjunto cuando estoy haciendo conteos, o son permutaciones o son variaciones. Y entonces puedo mirar y hacer principios multiplicativos. Si no importa el orden de cómo los estoy colocando, y entonces uno, ¿cómo me lo imagino? Elijo, si pongo el primero, el segundo, da lo mismo el segundo, el primero. Sí, para este caso, no sé, estoy pensando en, elijo para hacer un jugo de fruta y es en la misma cantidad ambos. Da lo mismo colocar la mitad de naranja y la mitad de pomelo, que los mezcles, sí, no va a ser distinto que yo ponga pomelo primero, naranja después, distinto es que yo cambie la cantidad. Entonces, esos son los supuestos que uno debe estar mirando. Son combinaciones y uno sabe que son las variaciones dividido permutación. O sea, divido el conteo que tenía por las variaciones en principios multiplicativos y lo divido por el modo en que permutan o cambian sus elementos. Hasta aquí llegamos con la clase teórica del día de hoy. Preguntas o comentarios de ustedes, si no, muchísimas gracias. Uno va a decir, ¿qué tiene la unidad número 2? Puedo abrir el programa de estudio y entonces ver en el programa de estudio qué tiene la unidad número 2. Entonces, me voy, unidad número 2, análisis combinatorio, que era lo que yo les había colocado acá. Entonces, después tenemos 2 semanas para álgebra lineal aplicada a administración y economía, y luego esto que son sistemas de ecuaciones. Esto es lo que tenemos. Y ustedes tienen, recuerden, tienen el módulo para ver, entonces hay muchas cosas para ver. Esto voy a abrir de nuevo en materiales. Entonces, me voy. Lecturas obligatorias que les decimos, materiales complementarios. ¿Qué son lecturas obligatorias para revisar unidad 1, 2, 3 y 4? Voy a abrir la unidad y entonces veo qué es lo que tiene.
Miren, análisis combinatorio. Mira, hay video, principios fundamentales de video. Hay un video, principio multiplicativo, KN. Claro, si yo me la pasé leyendo esto, mira, 4 por 4 por 4, claro, la clase la aprovecho diferente. Principio fundamental de conteo, entonces a lo mejor me quedé con las fórmulas. Técnicas de conteo A, B, esto era lo mismo de la diapositiva, ya estaba. Entonces no era que era, me puso lo mismo. Acá un problema, tres personas, A, B, C, importa el orden, mira, las sillitas. Uy, ya me lo había contado el profe. Entonces, para el que ya lo vio, uno dice, qué denso, me contó lo mismo. Uy, es el esquema que ya tenía el profe en la clase teórica. Y sí, ya me lo contó, acá estaba, y qué pasaba. Y acá, y me da, bueno, lo uso con M dentro del material. Permutaciones con repetición. Bueno, acá otro ejemplo, qué es lo que ocurre, y acá está. Entonces uno dice, yo vi todo esto, ahí viene un video de permutaciones con repetición. Permutaciones circulares, la mesita. De acá sacó el profe la mesita, cómo rotan para el problema de las mesitas que están acá. Claro, ya lo entendí o me costó, ahora lo entendí cuando el profe, claro, pero si yo no leí nada me resultó la clase súper veloz y esto nunca lo entendí. Acá está 6 personas, elijo 3. Es el problema de dónde sacaba y cómo los puedo contar y qué pasó y subgrupos y mirá, entonces puede decir, claro, a mí me costó entender esto, ahora puedo llegar a preguntar. Combinaciones, y acá están los 6 que yo había puesto los administrativos en la imagen, sí, acá estaba los 120, acá cambiaban el lugar, es lo mismo que estaba de acá. Y mirá, si vamos al caso, es toda la unidad completa. Acá están los 9 que yo le conté y se terminó el material. Entonces, quiere decir que la semana que viene no es, lo que hacemos es volver a pensar problemas que tienen media vuelta de rosca para pensarlos, porque lo que queremos es que en los foros no se queden con la respuesta nada más del problema. Y en eso voy a compartir de nuevo para que vean a qué me refiero. No queremos no queremos que en los foros ustedes se queden. Me voy a ir acá, actividades. Voy a tener los trabajos prácticos. Está el trabajo práctico, entonces en este momento está el trabajo práctico número 5, disponible desde el 18 de abril, por ejemplo. Entonces, solamente que las respuestas están desde la semana que viene. ¿Qué va a ocurrir? Alguien que solamente voy a abrir el trabajo práctico 5 y voy a pensarlo mal, para que vean qué cosa no quiero que se hagan y por eso es esta clase. Y me voy a algún problema. Y uno dice, bueno, a ver, qué sé yo, miro así rápido. El problema 5, me habla de una empresa, producción de marketing. Bueno, es una cuenta y lo que me interesa es la cuentita. No, elaborar un informe con fundamentos. Es el problema 5. Ahora ustedes no lo tienen, pero les va a aparecer las respuestas del problema y entonces, cuando se van a las respuestas, por eso queremos que participen de los foros y aprendan a discutir, cuando vamos a la respuesta, que es lo que queremos que después de que ustedes lo tengan a todo, hayan participado del foro, por eso no se las ponemos antes, vamos y uno dice, a ver el problema 5, me voy a ir problema 3, 4, problema 5, mira, texto, texto, cuenta, texto, y ahí termina. Problema 6, ¿ves? Tienen textos, todos los problemas, mira todo el texto, que cada uno tiene texto, no es la cuenta. Sí, 720, a mí me dio lo mismo. No, está explicado como fundamento que me da 720, cuáles son los recortes, o sea, cada uno de los problemas tienen fundamentos. Y eso es lo que pedimos que ustedes trabajen y de acá, por eso fue la clase teórica de hoy. ¿Comentarios, preguntas?